Muchas gracias por la presentación. Como han explicado bien, esto está en resolución rara. Sí. Bueno, es el texto deformado, es una muestra de cómo funcionan los ordenadores de hoy en día. Muy bien. Eh, es verdad que soy la autoproclamada reina de la cuántica. Esto es una tradición en España. Tenemos un rey francés que se autoproclamó francés y rey. Bueno, ese rey va a de ser de Francia. Yo dije un día, bueno, pues también yo, ¿por qué no? Voy a hablar de computación cuántica con Python. Sí, es domingo por la mañana y tenemos una charla de computación cuántica. Esta es la track correcta, más o menos, probablemente. Sí, estáis a tiempo de cambiar si os habéis equivocado de track. Em, ¿Cómo va esto? Perdonad que tengo dislexia y este HP no sé si funciona. Ahí. Bueno, aquí hay una diapositiva que dice algo de computación cuántica. Aquí. No me está yendo el puntero. Sí, ya que en la organización. Tengo otro allí, si no yo. Bueno, yo soy Juani, esta es mi charla de mi diapositiva de presentación. Si no me conocéis, soy extremeña, es lo más importante, los extremeños existimos, somos parte de España. Y yo estudié física e informática en Salamanca, después me fui a Múnich, aquí hice doctorado en computación cuántica, estuve también en Berlín, en Alemania muchos años, después me di cuenta de que ir hacia el norte para siempre era un error y volví a España y ahora estoy aquí intentando montar un grupo. Tengo muchas redes sociales, pero ahora mismo casi nunca abro ninguna. Y no sé muy bien cuál utilizar, así que me he hecho un montón, salvo TikTok, que me sobreestimula. Soy investigadora en la Universidad de Granada y tenemos allí un grupo de tecnologías cuánticas, computación cuántica. Yo soy la señora que lleva los ordenadores cuánticos allí y es el equipo que tenemos. La charla que voy a dar está en parte inspirada en el trabajo de Noelia, una de mis estudiantes, que hace simulaciones en Python. En verdad, muchos de mis compañeros trabajan en Python. También tenemos proyectos en Python con Julia, con Filipa. Antonio Jesús también está haciendo muchas simulaciones, aunque se ha pasado ahora a Julia. Y no voy a mencionar mucho los trabajos de ellos, pero quiero que sepáis que han muy involucrados en lo que estamos haciendo. Y esto de la computación cuántica, ¿qué es? ¿Tenéis dudas sobre ello? Vamos a empezar hablando de... Bueno, yo soy física e informática, estudié estas dos cosas a la vez. Para mí no hay mucha diferencia, pero para mucha gente sí. Entonces vamos a explicar la historia de los ordenadores. La física y la informática están muy relacionadas. Hoy en día eso ha hecho que hagamos una cosa que se llama ordenadores cuánticos. Por si no nos acordamos, historia de la física, el motivo por el cual física e informática son dos carreras distintas es ninguno. Solo que los ordenadores funcionan con cosas eléctricas por motivo y los coches funcionan con cosas mecánicas por motivo, pero en verdad es la misma carrera. Originalmente los ordenadores empiezan con las memorias magnéticas, con los telares. En la industria textil se empiezan a contratar costureras para hacer memorias magnéticas. Los primeros ordenadores los hicimos mujeres, fuertes, potrancas, muchas queer y racializadas. Esto es un ejemplo de un telar con uno de los primeros programas que han existido, que es esta cosa de aquí, que por cierto tiene un diseño que ya quisiera Apple. Este es un telar de la época de la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial se descubren varias formas de automatizar procesos, tanto en ingeniería, en física y en informática, la máquina de vapor, en parte debido a los avances de la termodinámica, y también se automatizan los procesos de costura, y de ahí vienen los ordenadores de hoy en día. Esto es para mencionaros que los ordenadores y la física están relacionados, y hoy en día seguimos con esa tendencia. Estamos haciendo ordenadores. ¿Qué es un ordenador cuántico? Un ordenador cuántico es un ordenador que controla a nivel muy preciso sistemas muy pequeñinos, como átomos, moléculas. Esto es un ejemplo de una trampa de iones, que es una cosa que atrapa iones, los pone en fila, les pega pulso y los coloca, y ahí se hacen a los iones bailar y se hacen puertas lógicas. Si estoy haciendo un espectáculo de baile con esto en noviembre en Barcelona, si queréis venir. Y porque es interesante, por una cosa que hay fenómenos cuánticos que se llaman ahí, que son como fenómenos coherentes. Esto es un poco raro, pero ya lo habéis visto en la conferencia y en más sitios. Vamos a explicarlo con un ejemplo visual. Imagináis que estáis en un bar y estáis hablando de algo muy profundo con vuestros amigos, como feminismo interseccional o cómo dar una mala charla con Python. Y de repente alguien dice, bueno, esto es una conversación profunda entre dos personas, un sistema complejo es coherente. Y de repente alguien llega y sirve muchas bebidas azucaradas
y se os sube el azúcar y de repente la conversación se malogra y ahí todo el mundo ya se oye, se grita, y allí no hay ni Python, ni feminismo interseccional, ni nada, hay voces y no oyes nada y Jara se pierde por sobreestimulación. Esto es incoherencia clásica, ¿vale? Al ruido hace que los fenómenos complejos, de sistemas complejos como la inteligencia artificial y estas cosas, los procesos emergentes, se simplifiquen en su comportamiento. También lo vemos en el fútbol, cuando la gente sale de un evento muy grande, ese tipo de cosas. Pues en ordenadores cuánticos tenemos lo mismo, pero con átomos. Los átomos normalmente tienen ruido, están así, pim, pam, pium, y cuando les quitas el ruido se paran y pueden tener conversaciones más profundas. Vemos efectos, fenomenología nueva, que está siempre ahí. Lo que pasa es que no se observó hasta que podíamos controlar esos sistemas con mucha tecnología, como aquí tenemos una foto de un sistema de átomos controlados con láser, y hoy, puestos en fila. Estos son tecnologías que se han desarrollado en el siglo XX, XXI, y ahora podemos ver esos efectos y lo utilizamos para hacer tecnologías. Por ejemplo, el láser para depilarnos. Es una bombilla con magia cuántica. Los ordenadores cuánticos utilizan estos efectos para hacer cálculos más rápidos. Entonces, suenan raros, pero en realidad todo esto es muy parecido a mecánica de ondas. He dado ondas en algún momento. Hay conceptos importantes, como normalmente en informática utilizamos bits para representar información, que son 0 o 1. En cuántica utilizamos vectores. La información se presenta como un vector. O sea, porque estamos simplemente el espacio del sistema donde nos movemos tiene más variables o más hiperparámetros, que son de Machine Learning, y el sistema físico es realmente un vector que se mueve en una bola. Y eso se llama un qubit cuántico. Y aquí hay superposiciones. Podemos tener 0 y 1 a la vez. El gato de Schrödinger, que sale mucho en revistas. Y el tema de por qué esto es bueno para calcular es complejo y no lo entiende nadie. Pero hay una cosa que se llama el efecto túnel, que de hecho le dieron un premio Nobel este año, que es que tú, si eres una partícula cuántica, puedes atravesar una pared sin romperla, que es parte de lo interesante, porque en mi pueblo podemos pasar una pared, pero la rompemos. Y entonces, si vemos un proceso computacional como una pared que tenemos que atravesar, cuesta una energía resolver un problema, los ordenadores cuánticos hacen un efecto túnel que acelera un poco el cálculo, pasan a través de la pared así, ¡blup!, como un plátano mágico. Salvo que eso tiene pues, una ciencia detrás de algoritmos que no vamos a tener tiempo de revisar. Voy a dar un repaso de dónde estamos en el mundo en computación cuántica. En Europa, que es donde estamos ahora mismo, tenemos un programa europeo de hace muchos años para desarrollar tecnologías cuánticas, y los ordenadores cuánticos son parte de objetivos que tenemos ahora en programas europeos, junto a realizar nuevos tipos de sensores y nuevos tipos de relojes, simuladores, mejores comunicaciones y más cosas. Y no sé si ya habéis visto todas las redes, pero una de las cosas que se suele decir de la computación cuántica, y no es clickbait, es que, y si tenemos ordenadores cuánticos, la criptografía se va al carajo. Lo cual es cierto, con matices. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un descubrimiento en 1994, que es uno de los que motiva, en parte, que miráramos esto en computación, que es que un señor llamado Peter Shor descubrió que hay un método computacional, un algoritmo, para resolver el problema de factorización en tiempo polinomial eficiente, con pocos recursos, con ordenadores. Ese problema no tiene métodos, algoritmos clásicos eficientes y se utiliza para encriptar en el protocolo RSA, que es el que utilizamos, por ejemplo, en HTTP. En todas las páginas web que tienen HTTPS, SSC seguro, están encriptadas con RSA, que utiliza un puzzle matemático que está basado en el problema de factorizar. Y llegó Peter y descubrió un método cuántico que se lo carga. O sea, entonces, si alguien hace un ordenador cuántico y mete el método de Peter, que por cierto es un tío muy majo, que se parece a Santa Claus, puedes cargarte todos los sistemas criptográficos. Esto, por ejemplo, de aquí es una foto donde se muestra el tamaño de un ordenador clásico normal que necesitas para resolver un problema de rollo criptográfico. Tienes que hacer eso de área de superordenadores para poder resolverlo. Consume muchísima energía y no es eficiente. Y un ordenador cuántico que resuelve un problema de estos te cabe en un cuarto como este. Ahora, las tecnologías cuánticas, pues antes de meternos en el ajo y decir queremos hacerlas o no, hay que tener en cuenta que hay que hacer acknowledgement. Hay algunos desafíos éticos en su desarrollo que debemos conocer y tener en cuenta para hacer tecnología pues, más guay.
Y hay que ser conscientes de que estas aplicaciones, como todo en física, básicamente desde que se inventó la física, la computación cuántica tiene una pila de aplicaciones militares para hacer armas de diferentes tipos. En parte puedes romper la criptografía de tus rivales. También las tecnologías cuánticas sirven para hacer radares más precisos, que eso tiene un programa Canadá para conseguir soberanía en el Ártico. Se pueden acelerar investigaciones de materiales, muchísimas cosas de interés en ingeniería. Si hay un desarrollo de ordenadores cuánticos y el acceso no es uniforme, y el acceso acaba localizado en unos países del norte global o en Estados Unidos o en empresas, pues es una herramienta muy potente que puede fomentar la desigualdad. Es importante que haya acceso a esas tecnologías si existen. Si tuviéramos Machine Learning cuántico, sabemos que el Machine Learning puede dar problemas como sesgo y la cuántica pues no es una excepción. Si tenemos ordenadores cuánticos podrían hacer exactamente lo mismo. Y estos ordenadores son tecnologías caras de producir. Los recursos que utilizamos son minerales raros y así en tierras raras. Suelen venir de países del sur global y hay que ver de dónde se vienen esos materiales. En España tenemos una iniciativa bastante grande y muchos países tienen una ahora mismo para instalar una infraestructura, un ecosistema para hacer ordenadores cuánticos. Esto es como algunas partes de Python. No funciona realmente. O sea, los ordenadores cuánticos que tenemos ahora mismo son muy chulos, están muy guay, pero no están haciendo nada así revolucionario. Salvo que para alguna gente sí, para alguna gente no, no dan dinero. Ahora mismo, bueno, sí dan dinero, pero no dan dinero. Sí, es todo un poco sí y no a la vez en cuántica. Pero como podéis ver aquí, tenemos muchos nodos ahora mismo en España de investigación, de supercomputación, de teoría de aplicaciones que están buscando desarrolladores. Y en parte yo he venido aquí a dar por primera vez una charla seria a la PyCon, por primera vez en la vida, porque yo necesito que la gente de PyCon se meta a resolver problemas, porque tengo demasiado trabajo y no puedo con ello. Estoy convencida, y este es mi hot take para hoy, que la computación cuántica sin los PyConers no va a funcionar. Y si, no tengo tiempo de convenceros, pero os puedo invitar luego a una cerveza y os convenzo. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, varios nodos importantes. Granada, ahí estoy yo. Barcelona y CESGA en Santiago tienen ya instalados ordenadores cuánticos de acceso público que podéis solicitar acceso público si está abierto el procedimiento y la burocracia funciona, bueno, instituciones públicas, pero podéis solicitar acceso de investigación, hay programas para solicitarlo, hay diferentes ordenadores en BSC puesto en la iglesia de Barcelona, los de Barcelona sois unos modernos. El CESGA está puesto en el clúster y en Granada estamos intentando comprar algunos. Rumores dicen que en Donostia están trayendo otro y están instalando en más países y más centros de supercomputación. La red de alto rendimiento está metida y se están instalando estos cacharros. Y tenemos también kits de desarrollo a punta para ahora mismo. Hay un montón de empresas e iniciativas de software libre que hacen kits de desarrollo para que tú puedas hacer aplicaciones a diferentes niveles del stack y mandarlas a ordenadores cuánticos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen de uno que es muy común, que es Qiskit, que es de IBM, que te permite utilizar Python para hacer circuitos cuánticos. Los programas en cuántica son como las puertas lógicas clásicas, pero se pueden escribir siempre como multiplicando matrices. ¿Conocéis las puertas NOT, SOR y esas cosas de lógica pues eso son matrices de ceros y unos? En cuántica podemos escribir todos los cálculos que hacemos como matrices que se multiplican, pero las matrices son más raras y tienen números complejos, ¿vale? Son unitarias. Pero todo cálculo cuántico se puede ver como un producto de matrices. Y de hecho, a partir de aquí, no voy a decir casi nada de cuántica. Podéis imaginaros que estoy multiplicando matrices enormes, muy eficientemente, y es lo mismo. Entonces, esa parte la vais a entender. Lo que igual no vais a entender es, voy a hablar de unidades funcionales de los ordenadores clásicos, horrible, asignatura de la carrera. Pero ¿qué hacen estos cacharros? Por ejemplo, pues muchos kits, tú puedes coger un método, un algoritmo, lo desarrollas, lo puedes programar en el cloud. Si queréis estar en un cloud, a mí no me gustan los clouds. Podéis mandar trabajos y podéis interactuar con máquinas reales con estos sistemas. Estos sistemas están un poco en pañales, hay muchas cosas que necesitamos que requieren librerías que no existen, o que están mal documentadas, o que están mal mantenidas, una pila de cosas que no funcionan y hay veces que, bueno, sobre todo, por ejemplo, la documentación horrible. Yo no voy a hablar bien de la documentación de nadie de mi comunidad, es malísima. Entonces, yo lo que hago en mi trabajo es ahora mismo simular circuitos
cuánticos con ordenadores normales. Y tú vayas a decir, ¿por qué quieres simular hacer ordenadores cuánticos y después los simulas con ordenadores normales? Yo lo hago, estudio la teoría de los ordenadores, estudio las ventajas, como cuándo hay que utilizar uno, cuándo hay que utilizar otro. Yo soy una persona muy bisexual, yo no me caso con nadie. Este lenguaje es para esto, este lenguaje es para esto, este ordenador es para esto, este ordenador es para esto, Python es para esto, C++ es para esto, todos ganamos y todos con todos. Fin. Entonces, una de las cosas que también se hace es simular ordenadores cuánticos para ver hasta qué punto te interesa utilizar el cuántico, que es caro de producir, es caro de desarrollar y tienes que formar a la gente 15 años para entenderlo. Y otra es para distribuir trabajos en un sistema heterogéneo de alto rendimiento que tiene una pila de máquinas distintas, diferentes tipos, su padre y su madre, se divide los trabajos con métodos bastante complicados y esto de la simulación en un sistema clásico nos permite también ver, hacer una escuela de trabajo y mandarla a diferentes tipos de máquinas. Entonces, distribuir trabajo. Los problemas que estoy viendo ahora mismo en el instituto son bastante involucrados, tienen un montón de matemáticas, pero hay dos importantes que se pueden resumir como multiplicar matrices. Esto es un circuito cuántico, que son matrices multiplicándose en un espacio vectorial. Multiplicar matrices es coger cajitas con números y multiplicarlas. Esto es el producto matricial expuesto con colorines. Sabemos que multiplicar matrices tiene algoritmos que van entre n a la 3 de complejidad hasta n a la 2. Y las matrices que tenemos aquí son enormes, son gigantescas. Uno de los problemas que tienen estos sistemas y simulación de sistemas cuánticos en general es que la dimensión de estas matrices es enorme. Si tenemos n bits, el vector tiene una dimensión 2 elevado a n, que es exponencial, y esto se va al carajo muy rápido. Entonces, las simulaciones son muy costosas y hay que optimizarlas mucho. Y eso requiere pensar mucho y también tener diferentes tipos de expertos en tu equipo. Y ahora, yo, por ejemplo, empecé a estudiar computación cuántica en 2007. Y empecé a hacer el doctorado en 2010. Empecé física en 2005. 20 años después, estoy aquí en la PyCon. ¿Cuántos de vosotros tenéis 20 años para aprender computación cuántica? No se sabe, ¿no? Es una pregunta compleja. Ahora, no va a funcionar un sistema tan complejo si todos tenemos que saber todas las partes del sistema. Y una parte muy compleja de hacer estos cacharros que nadie en computación cuántica entiende, pero aquí sí, es que hay que hacer buena arquitectura software. Hay que dividir los programas muy bien y hacer buenas librerías y buenas interfaces transparentes, porque si yo quiero formar a Noelia en hacer aplicaciones de simulación, lo voy a hacer en un lenguaje que no es tan eficiente, pero si quiero optimizar eso, en una FPGA voy a necesitar un lenguaje como C++ y formar a una persona en eso, y estas personas tienen que hablar sin entender uno qué hace con el otro, porque si no, no hacéis nada. Entonces, esto requiere muy buena arquitectura software. O sea, yo soy arquitecta software cuántica, los arquitectos software somos gente que hacemos todo y no hacemos nada. O sea, decimos cómo hay que hacer cosas y no programamos. Pues eso soy. Y esto es el clúster que estoy montando. Yo estoy haciendo un superordenador pequeño en el trabajo. Tenemos Proteus, que es un superordenador de la UGR de ILICE 1. Hemos comprado en los últimos años varias CPU de AMD con nodos EPIC, que tienen 96 cores cada uno con 1,5 tera de RAM, otro que tiene casi 1 tera. Tenemos una NVIDIA de alta generación, una GPU de las mejores, a 180 GB. Y me acabo de comprar una FPGA de Alveo V80, que esto es un cacharro que a lo mejor lo conocéis de inferencia o de control o de comunicación, pero este es de cálculo y hace virguerías extrañas. Y quiero programar esto y esto no tiene buen software. Si alguien quiere meterse aquí, hay que hacer librerías para que esto funcione con librerías normales. Y entonces, ¿cómo trabajamos aquí? Esto es un sistema heterogéneo. Vamos a olvidarnos de que tenemos diferentes ordenadores cuánticos y clásicos. Tenemos varios cacharros. Una GPU, una CPU, una FPGA, un ordenador cuántico, son todos distintos. Hay que programarlos de forma distinta. Cada uno tiene una arquitectura. Una CPU tiene esta pinta, ahora mismo. Tiene como un montón de cores organizados en diferentes bloques, memoria RAM a punta pala, todos los núcleos están organizados para tener acceso a la memoria RAM. Tenemos cores, hebras, paralelismo con hebras. Los cores con hebras pueden acceder a la memoria simultáneamente, una CPU de toda la vida. Tenemos GPUs. No sé si sabemos cómo son las GPUs por dentro, pero son muy importantes en Machine Learning. Diferencias importantes. Tienen más núcleos. Los programas no se dividen por hebras, se dividen con una cosa llamada warps o algo así. Los programas no son
comparten memoria, son más independientes. Esto es como tener un montón de profesores de universidad que hacen un consejo de gobierno especializados en cosas, tardan un montón en reunirse, pero pueden resolver problemas complicados. Esto es como tener un montón de adolescentes que se enfadan con un grupo de K-pop en Reddit y les empiezan a trolear a todos a la vez. Y se organizan de forma en paralela, mucho más eficiente y mucho más rápido que los profesores de universidad. Pueden hacer tareas en paralelo, pero son tareas muy fáciles de dividir en comparación con la CPU. La CPU es para una cosa, la GPU es para otra. Esto es muy bueno hoy en día para hacer machine learning, tienen son muy sofisticadas. Aquí hay nuevamente un bus tremendo de memoria, de comunicación, perdón, una memoria cache enorme, súper rápida y súper cara, si no, no te puedes comunicar. Y tenemos que desarrollar herramientas para simular, sería muy complicado. Y ahora, ¿por qué carajo metemos Python aquí? O sea, una pregunta que deberíamos hacernos siempre un informático. ¿Tenemos que meter Python, sí o no? Pues yo voy a deciros sí y no. Yo necesito meter Python. Si no metemos Python, esto no funciona. Porque hay que hacer aplicaciones rápido y que sean, ¿cómo se dice? Reliable, de confianza. Sistemas muy complejos, tenemos que simularlos, tenemos que saber que no está dando buenos resultados. Cosas que tiene buenas Python. Desarrollo rápido y un buen soporte comunitario, que sois vosotros. La comunidad de Python es una comunidad muy chula. Python tiene problemas de eficiencia. Para problemas de eficiencia gordos utilizamos C++. Hacemos una librería en C++, paralelizamos ahí, le metemos ahí un montón de optimizaciones y después hacemos un PyBind, se hace una librería, se mete en Python de forma correcta, apropiada y con orden, y eso funciona todo bien. Entonces, Python hay veces que no puede alcanzar la eficiencia de C, pero si hay una cosa que hacemos bien en Python es, si yo no sé hacer algo, pues cojo otro lenguaje y lo meto en Python, sin ninguna vergüenza. Entonces, es muy importante tener un buen soporte comunitario en la parte de interfaz, y yo creo que si le da una interfaz muy buena, esto no funciona. Alternativas, por ejemplo, conocéis Julia, que es una alternativa a utilizar el problema de los dos lenguajes. Aquí hay dos lenguajes, eso es complicado. Julia, por ejemplo, nace para hacer una alternativa a eso. ¿Por qué no uso Julia? Por ejemplo, por un buen motivo es porque la comunidad no tiene buen soporte. Les mandas un bug, te echan la culpa a ti. Y es como, te sale un número y no sabes muy bien si ese número es correcto o no a veces. Y tienes que fiarte de las librerías y a veces no sabes si tienes que fiar. Y al final del día dices, mira, yo Python de toda la vida, con C++ de toda la vida, esto para otro, y vosotros aclaraos con vuestro rollo. No funciona muy bien. C++, Fortran también se utilizan clústeres, incluso, ¿sabes? Y esto es una librería que utilizamos, esto es un ejemplo de muchas librerías que hay, es de Google. No soy fan de Google, pero bueno, la hemos utilizado porque reunía buenas condiciones en este momento para lo que queríamos hacer. Se podían simular circuitos cuánticos, sí, para multiplicar matrices, tiene soporte para Python, tiene C++, tiene soporte de paralelización muy bueno en clústeres, tiene CPU, GPU, soporte con CUDA, CO Quantum. Estos son paquetes de NVIDIA, por cierto, que también son de Python y también tienen un core de C++. Y podemos hacer multithreading, programación multihebra paralela con OpenMP. ¿Sabéis lo que es OpenMP? Es un formato estándar de paralelización que está muy bien, pero tradicionalmente en Python no hacemos paralelismo con hebras. La última versión de Python tiene nuevas actualizaciones que permiten hacer programación con hebras. Ahora, se puede hacer el GIL, el General Interpreter Lock, normalmente te impide paralelizar, pero se puede ahora desactivar y hay un paquete de hecho de OpenMP en Pure Python, que lo voy a explicar después. Tenemos OpenMP en Python, pero aquí lo hemos metido con C. Esto es como la pinta que tiene el programa. Ahora, bindings. Aquí utilizamos bindings porque funcionan muy bien. Yo he probado diferentes formas de optimizar Python con mis estudiantes de computacional y las he probado extensivamente. Si queréis que os diga, esto es un tema complicado, cómo optimizar Python, pero para lo que estoy haciendo, al final decidimos hacer un binding. Los bindings funcionan bastante bien. Hay diferentes tipos de binding. Estamos utilizando PyBind, que sirve para hacer C++, binding con C++ a Python. Y luego hay otras técnicas de binding, cada una tiene sus usos. Entonces, un binding es, tú haces una librería en C++, la conviertes en una librería de Python, haces una interfaz y la metes en una librería de Python. Ejemplo, NumPy está hecha en C y tiene un binding y la llamáis desde Python. Esta es lo mismo, pero está hecho en C++. El PyBind trabaja en C++. C++ tiene algunas ventajas respecto a C, que tiene más soporte para muchas cosas, es menos eficiente en memoria, pero ahora mismo está bastante bien.
Se puede quitar Python de aquí y hacer esto más eficiente, pero no lo he querido hacer porque lo que he dicho antes, quería tener una interfaz sencilla. Y se podría pasar todo esto a Python, pero tampoco he querido hacerlo porque hay mucho desarrollo. Esto es lo que me funciona ahora a mí en mi grupo. Esto es una pinta de la arquitectura que tiene esto. No la voy a describir mucho, pero se ve aquí que esto es una arquitectura pues, compleja, dividida en muchas partes. Hay librerías que son más de optimización, más low level, y otras que son más de alto nivel. Utilizamos varias herramientas Python más. Utilizamos Scalene. Esta es una herramienta bastante chula. Es un perfilador. Está muy bien si necesitas un perfilador que sea multilingüe y multiplataforma. El perfilador Scalene es compatible con CPUs, con GPUs y te puede perfilar código con Python y C++. A veces, si buscáis algo muy como preciso, igual no es lo mejor porque hay dos lenguajes más complicados, pero está muy bien. Te perfila memoria, te perfila tiempo. Esto es un plot de una simulación que hemos hecho de las más interesantes, que hemos simulado circuitos muy grandes, multiplicado matrices enormes, y lo hemos comparado en un nodo muy potente de AMD, una CPU de última generación, con una GPU de última generación haciendo NVIDIA, y se ve, por ejemplo, aquí hay un montón de optimizaciones que hemos metido, y diría que esto está... hemos cubierto todas las optimizaciones básicas que se pueden hacer en ambos cacharros, y usamos cosas interesantes, por ejemplo, los problemas que estamos haciendo en diferentes tamaños es mejor la GPU o la CPU, si nos interesa el tiempo. Si tenemos sistemas de tamaño pequeño, 22 bits, que es 2 elevado a 22, no compensa utilizar una GPU por el tiempo de latencia, se ven aquí en el plot, que es menos eficiente hasta 22 qubits. Y después, la GPU, sorprendentemente, es más rápida que la CPU, y digo sorprendentemente porque este problema que estoy haciendo es muy difícil de paralelizar, y es contraintuitivo que la GPU, que es para paralelizar, lo haga mejor. Pero aquí hay dos exponenciales que se cruzan y hay un cachito donde la GPU está ganando por lo que sea. Llega un punto en el cual la GPU se queda sin memoria. Aquí hay simulaciones que llegan hasta 1,5 TB de RAM, de multiplicidad de matrices, y a partir de aquí tienes que utilizar la CPU. Aparte, estas líneas se cruzan. Llega un momento en el cual la GPU es peor. Es un poco interesante. Estos son el tipo de cosas que hacemos en el trabajo. Cosas de estas librerías. Esto, de nuevo, la librería está en Python, te permite hacer muchas cosas para alto rendimiento, como optimizar el uso de la cache. En el sistema HPC tenemos varias memorias intermedias entre RAM y la unidad de cálculo, y hay cosas para optimizar el uso de esas caches. Tenemos OpenMP, que permite hacer paralelización multihebra. Estamos desde Python llamando un nodo en C++. La paralelización se ha hecho en la parte de C++. Y es muy eficiente. Esto es un plot de cómo se reduce el tiempo con el número de hilos hebras. Y esto no es normal en HPC. Esto es complicadísimo de hacer. Aquí vemos que el tiempo siempre mejora hasta 100 threads, lo cual es atípico. Normalmente cuesta mucho paralelizar y tenemos mejoras con 2, 3, 4 hebras, pero cuesta mucho subir tanto. Entonces, esto es una cosa que funciona bastante bien y te permite muy buena paralelización esta estrategia. Hay alternativas a lo que yo he hecho. Por ejemplo, podemos utilizar, en principio, solamente Python. Si queremos utilizar solamente Python, tenemos para compilar Numba. Lo hemos probado en clase muchas veces. También PyOMP, que es una extensión de Numba, que Numba es este compilador de Python. Pues PyOMP te mete OpenMP en Numba. Tiene limitaciones. Numba no está para todas las librerías. PyOMP, además, es solo para Linux. No está en ordenadores normales. Tienes que hacerlo en Linux. Funciona mejor porque puedes meter muchas más cosas de OpenMP para paralelizar. Sigue siendo un poco limitado para una simulación tan costosa, pero está muy bien para numérico si no tenéis que hacer algo súper demandante. Y esto es una cosa muy interesante que yo creo que va a tirar para arriba, pero de momento no está muy pulida. Python, como decía, en la última versión permite hacer multihebra y hay, por ejemplo, gente que está haciendo nodos de OpenMP en Python, Python puro, que te permite hacer OpenMP en Python puro y funciona muy bien con llamadas a sistema operativo, análisis de datos, gráficos, cosas sencillas. Si te metes en numérico, no funciona tan bien y esto no tiene compilador. Y soporte de Numba con eso, pues bueno. Pues entonces, pero esto promete. Lo que pasa es que ahí hay que meter desarrollo porque esto no funciona todavía muy eficientemente. Pero la infraestructura para meter multithreading en Python ya está y se puede desarrollar. Termino la charla. Aquí os comparto algunos recursos. Las diapositivas están subidas
a la web de PyCon, en el horario las podéis ver. Y aquí hay un recurso que si queréis echar un vistazo y aprender más, Awesome Quantum Computing tiene un montón de recursos libres de aprendizaje y más cosas, también resúmenes de librerías. Awesome Quantum Software es otro repositorio que tiene una lista mantenida por la comunidad de iniciativas abiertas de software. Tiene un montón de librerías de Python que están ahí, eso se actualiza y también te dice cómo están las cosas. Ahora mismo tenemos mucho desarrollo nuevo y es difícil de seguir cómo están las cosas, entonces estos recursos están muy bien porque es un montón de software nuevo y algunas cosas pues aparecen, otras desaparecen, unas se mantienen, otras no, cambia rápido, algunas empresas aparecen, otras desaparecen. Por ejemplo, Alibaba tenía mucho software y cerró el grupo de Cuántica y esas cosas pasan y estos recursos yo los recomiendo. Aquí hay una iniciativa bastante interesante que todavía es como más nueva y no la conozco todavía muy bien, pero hay gente que está proponiendo unas APIs estándar para que se desarrolle software con APIs estándar y que no tengamos problemas luego de lo que acabo de decir. Circ es la librería de Google que yo he usado, que es una de muchísimas que hay, podéis ver más aquí. Si queréis echarle un vistazo más a estas cosas, aprender más los detalles, en mi GitHub tengo varios tutoriales que están puestos también en la web. Y tengo este, por ejemplo, lo ha hecho Noelia, te explica cómo utilizar Slurm, que es una herramienta de mandar trabajos a un clúster, cómo simular con esta librería, tenemos notebooks, resultados de simulaciones y te enseña también cómo llamar a Scalene. Tengo aquí otro, que es de un máster que enseño yo ahí, Quantum Artificial Intelligence. Tengo una asignatura de computación cuántica en un máster y también enseño un poco de Machine Learning cuántico. No sirve para nada eso, es puramente ahora mismo de investigación. Aquí tengo, para la gente que es más nueva, un tutorial de cómo se usa el entorno, bastante básico, en PIP, en Anaconda. No he utilizado UV, que se mencionó ayer. A PIP, PIP con VEM nos viene mejor cuando tenemos que hacer usar librerías nuevas o cuando tu equipo de desarrollo trabaja con PIP, nunca utilicéis un entorno distinto de vuestro equipo. Cuando queremos hacer numérico y tener librerías más establecidas y nos importa mucho el resultado, la seguridad, la confianza, Anaconda tiene librería pues, más estable y paquetes de numéricos un pelín mejores. Y tenemos también un tutorial de Jupyter, un tutorial de GitHub, cómo montar esto en Visual Studio Code. No soy fan de Microsoft, pero Visual Studio Code funciona muy bien en todas partes. Hay una versión libre de Visual Studio. También tengo ahí un poco cómo instalarte Qiskit, que es otro entorno de desarrollo de IBM. Y quería por resumir aquí, os he contado que ya tenemos ordenadores cuánticos incipientes. Se están instalando estos dispositivos en sistemas de alto rendimiento heterogéneos. Es como un nuevo tipo de aceleradora hardware, software, y lo tenemos ahí, se puede ya empezar a programar y hay desarrollo. Y si metéis en LinkedIn, buscáis cosas de desarrollo en cuántico, hay trabajos ahora mismo en España y todo el rato sale. El desarrollo de aplicaciones, software para nuestro área es complejo porque tenemos que hacer alto rendimiento con sistemas muy complejos. Hay que hacer bastante ingeniería de arquitecturas y currárselas. Hay que utilizar soluciones híbridas porque tenemos problemas muy variados y la solución no es única nunca. Y hay que desarrollar, y esto es una cosa que yo creo que es trabajo para el futuro, importante, nuevas interfaces abstractas. Ahora mismo, tal y como está el campo, es muy difícil desarrollar sin saber cómo funciona el resto del sistema. Y eso tiene que cambiar. Tiene que haber librerías que podemos utilizar para desarrollar sin saber lo que hay ahí, como en informática en principio de siempre. Yo esto lo llamo el problema de la impresora cuántica. Aquí tenemos, la impresora es un cacharro que es una interfaz entre el hardware y el software y nunca funciona muy bien porque la gente no aprecia que hay que hacer buenas interfaces. Pues aquí tenemos muchas impresoras de muchos niveles. Aquí estamos haciendo simulaciones de cubitos cuánticos de gran tamaño, multiplicaciones de matrices muy grandes, otros problemas que son de optimización convexa. Utilizamos un clúster, hemos programado esto con Python, lo hemos acelerado utilizando varias técnicas, OpenMP, PyBind, C++, funciona bastante bien y eso es una herramienta pues, interesante si queréis alto rendimiento. Y necesitamos hacer mejores interfaces, mejorar la integración ahora mismo entre nodos. No tenemos ahora simulaciones multinodo. Mandar integración con sistemas cuánticos reales, combinar diferentes tipos de dispositivos a la vez. Y también tenemos que desarrollar software para FPGAs, que ahora mismo es limitado. Con esto os quiero dar las gracias y podemos pasar a las preguntas.
funciona? Bien. ¿Hola? Vale. ¿Hay alguna pregunta? Hola, a mí no me ha quedado muy claro cuáles son las diferencias entre las capacidades del ordenador, por ejemplo, con el que trabajáis en Granada y el computador cuántico, por ejemplo, de Barcelona. O sea, como las diferentes... A ver, yo no tengo ordenador cuántico en Barcelona. Yo accedo al ordenador cuántico de Barcelona o el de Galicia, por ejemplo. Pero yo en el de Granada tengo un clúster de tamaño intermedio que sirve para hacer investigación bastante bien. Tengo una CPU muy buena, dos CPUs muy buenas, dos GPUs muy buenas y FPGAs muy buenas. Y ahí puedo hacer yo me dedico más a algoritmos, métodos de arquitectura. Y ahí podemos investigar una solución más profundamente antes de mandarla a un clúster de estos enormes, que tienes que hacer es complicado mandar un trabajo a un clúster, tienes que solicitarlo, hacer colas y luego tienes que hacer pruebas antes de mandar los trabajos. Entonces tenemos un sistema que está bien para mandar cosas ahí y para investigar también la eficiencia de otras cosas. Por ejemplo, el Mare Nostrum es una burrada de sistema, tiene muchísimas más cosas que nosotros, o el CESGA tiene 140 GPUs o más. No es el mismo tipo de ordenador. Nuestro es dedicado para investigación. Vale, gracias. ¿Nos da tiempo de una pregunta más, muy rápido? Pregunta de alto rendimiento. No es una pregunta muy rápida, pero bueno, yo la hago ya, si nos echáis, pues nos echáis. Me interesa mucho el cómo, bueno, porque has comentado un poco cuáles son las necesidades, ¿no?, que tendrías, en este caso, tú como grupo de investigación, pero entiendo que es una cosa que se puede extrapolar a muchos grupos de investigación en cuántica. Pero cómo, para gente que a lo mejor que no estamos digamos, en un entorno más académico, en la empresa, que digamos, oye, pues nos ha interesado siempre la computación cuántica, hemos hecho nuestros pinitos, hacemos cosas, pero nada dedicándole un tiempo muy grande. Y yo tengo la sensación de que si te metes, te tienes que meter a dedicarle un cierto esfuerzo y esa barrera creo que puede ser complicada. Existen métodos de colaboración para gente que, oye, que dices, pues a lo mejor me gustaría interesarme un poco más y ver si en algún momento puedo colaborar. A ver, es un problema complicado y de hecho yo trabajo en formación de eso y te digo que formar a alguien para que haga algo no estúpido es un año al menos. Es complejo porque tienes que aprender notación. Entonces es complicadete, pero esto es una cosa que ahora mismo es un problema abierto, cómo hacer mejorar la educación, la formación y la integración de gente en equipos, porque si no, no podemos desarrollar rápido. Pero vamos, que yo te digo, ahora mismo tardo un año en meter a un estudiante que está haciendo el TFG, medio año tiene un código funcionando y no hacemos desarrollo, los desarrollos lo hacen más empresas e instituciones, yo no desarrollo, yo reutilizo todo lo que puedo y así pues más rápido. Cada vez es más rápido, pero todavía... O sea, mi última estudiante de máster era desarrolladora web, no sabía nada de cuántica, estudió informática y estuvo simulando tensores en unos meses, que haciendo cosas de cuántica y le costó, pero fue bastante guay la experiencia porque no sabía de ese, no tenía trasfondo, pero sí que llegó a hacer simulaciones muy buenas. Muchas gracias. Bueno, y con esto acabamos el turno de preguntas. Un aplauso para Jara. Gracias.